Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía y sobre todo de buenas vibras. Yo por mi parte estoy que no me lo creo de la emoción, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, les va a hacer vibrar el corazón y les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman, uno de los hombres más fascinantes y queridos del momento, y en una sorpresa que dejó a Francesca, al borde de las lágrimas. Sí, así como lo oyen. Lágrimas. Para los que quizás no lo conozcan tan a fondo, permítanme recordarles que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado el mundo entero. Con su carisma arrollador, su talento innato y seamos honestos, ese físico que, bueno, ya saben, ha logrado cautivar a millones de corazones en cada rincón del planeta. Y Francesca es una persona muy especial en su vida, alguien muy cercano y con una conexión verdaderamente fuerte. Y hoy vamos a desentrañar este misterio y descubrir qué sorpresa le preparó Can, una sorpresa que según fuentes muy cercanas, fue extremadamente emotiva. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos y en las emociones a flor de piel, quiero recordarles algo que es fundamental. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traigo siempre las últimas novedades, los chismes más explosivos, los análisis más profundos y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber sobre sus famosos favoritos. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y únanse a esta comunidad apasionada por el mundo del espectáculo. Vamos a empezar con este bombazo. Bien, amigos, entremos en materia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es esa sorpresa que provocó lágrimas en el set? Bueno, todo ocurrió durante la grabación de un proyecto, sorpresa. Ups. No puedo revelarles exactamente de qué se trata, pero sí puedo decirles, para que se hagan una idea, que involucra a Can Yaman y a Francesca. Lo que sí puedo asegurarles es que la sorpresa fue absolutamente inesperada y, por lo que me han contado fuentes muy cercanas al círculo íntimo de Can, fue extremadamente emotiva, conmovedora y significativa. Fue algo que tocó fibras sensibles, algo que resonó en lo más profundo del corazón. Ahora, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la figura de Francesca, permítanme darles algunos detalles. Francesca es una persona muy especial en la vida de Can. No voy a entrar en detalles específicos sobre la naturaleza exacta de su relación, porque respeto su privacidad y la de todos los involucrados. Pero sí puedo decirles que son muy cercanos, que se quieren mucho, que se respetan profundamente y que tienen una conexión muy fuerte, basada en el cariño, la confianza y la admiración mutua. Son cómplices, amigos, confidentes y su vínculo es innegable. Por eso, cuando Can preparó esta sorpresa, era obvio que iba a tener un impacto significativo en ella. Era algo que iba más allá de un simple regalo material o una declaración banal. Era algo que venía del corazón, algo muy personal y con un significado profundo. ¿Y qué fue esa sorpresa? Amigos, la pregunta del millón. Como les digo, la información es confidencial, pero he podido recabar algunas pistas, pequeñas migajas de información que me han permitido construir una imagen más o menos clara de lo que sucedió. Parece ser que la sorpresa involucró un gesto muy personal, algo que resonó directamente con la historia de Francesca, con sus sentimientos, con sus vivencias y con su vida. No es solo un regalo material, ni una simple declaración de afecto. Es algo que viene del corazón, algo muy profundo, algo muy significativo y sobre todo, algo muy especial. Imaginen la escena, el set de grabación, el bullicio habitual, las luces que iluminan todo, las cámaras en movimiento, el equipo trabajando a contrarreloj. Y de repente la sorpresa. Fuentes me aseguran que el ambiente cambió por completo. La tensión del trabajo se diluyó, la emoción invadió el ambiente y el aire se llenó de una magia especial. La sorpresa fue tan inesperada que dejó a todos boquiabiertos. Las fuentes me dicen que la reacción de Francesca fue instantánea, genuina y llena de emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de sorpresa, de alegría, de gratitud y de una profunda emoción que la embargó por completo. Y no solo ella, parece ser que muchos en el set, desde el equipo técnico hasta los actores que estaban presentes, también se emocionaron al presenciar ese momento tan especial. Es que, amigos, cuando algo es genuino, cuando viene del alma,
cuando está hecho con cariño y con amor, es imposible no sentirse conmovido. Pero ¿por qué esto es tan especial? Creo que más allá de la sorpresa en sí, lo que realmente resalta y lo que nos deja a todos con el corazón en un puño es la demostración de afecto y cariño de Khan hacia Francesca. En un mundo como el de la farándula, donde a menudo las relaciones pueden ser superficiales, efímeras y hasta falsas, donde los intereses personales y las apariencias suelen estar por encima de los sentimientos genuinos, ver este tipo de gestos es realmente reconfortante. Nos muestra que detrás de la fama, de los reflectores, de las portadas de revistas y de los flashes de las cámaras, hay seres humanos con sentimientos, con emociones, con la capacidad de amar, de sentir, de querer y sobre todo, de demostrarlo de formas muy significativas. Khan, con este gesto, con esta sorpresa, demuestra que se preocupa por las personas que lo rodean, que valora las relaciones que tiene, que le da importancia a los vínculos que construye y que no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable, más emotivo y más humano. Y eso, amigos, eso es algo que lo hace aún más admirable, más querido y más respetado por sus fans, por sus compañeros de trabajo y, por supuesto, por todas las personas que tienen la suerte de conocerlo de cerca. Es una muestra de que, a pesar del éxito y de la fama, sigue siendo una persona sencilla, auténtica y con un corazón enorme. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué más sorpresas nos deparará esta relación tan especial? ¿Veremos a Khan y a Francesca trabajando juntos en algún proyecto? ¿Compartirán más momentos especiales como este en el futuro? ¿Se atreverán a darnos más pistas sobre la naturaleza de su vínculo? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que desde este canal estaremos atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada publicación en redes sociales, a cada rumor que surja y a cada nueva información que podamos recabar. Estaremos pendientes de todo, listos para compartirlo con ustedes y para seguir analizando, debatiendo y comentando todo lo que suceda en la vida de Khan Yaman y en su círculo cercano. Mientras tanto, y para aquellos que quizás no lo conozcan tan bien, quiero hablarles un poco más sobre Khan Yaman, para que entiendan por qué es un personaje tan fascinante y por qué genera tanta expectación en todo el mundo. Khan es un actor turco con una trayectoria impresionante, un hombre que ha sabido construir una carrera sólida, basada en el trabajo duro, en el talento y en la perseverancia. Comenzó su carrera en Turquía, donde rápidamente se convirtió en una estrella gracias a su talento innato, a su carisma arrollador y, por supuesto, a su innegable atractivo físico. Su ascenso fue meteórico y su fama creció a pasos agigantados. Su nombre comenzó a sonar en todas partes y sus fans se multiplicaron por miles. Su salto a la fama internacional llegó con la serie Erkencikus Pájaro Soñador, donde interpretó el papel de Khan Divit. Esta serie, que combinaba romance, comedia y drama a la perfección, conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiendo a Khan Yaman en un ídolo global y abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. La serie fue un éxito rotundo y la química que tenía con su coprotagonista, Demet Özdemir, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores. Su carisma, su físico escultural, su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes, y su facilidad para conectar con el público lo catapultaron a la fama internacional. Después del éxito de Erkencikus, Khan Yaman no se detuvo. Siguió trabajando sin descanso, demostrando su profesionalismo, su compromiso y su ambición por seguir creciendo como actor y como persona. Participó en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y continuó cosechando éxitos y reconocimiento. Pero Khan no solo es un actor talentoso, también es una persona con un gran corazón, un hombre que se preocupa por los demás, que valora la amistad, el amor y la lealtad. Es conocido por su generosidad, su humildad, su sencillez y su cercanía con sus fans. Siempre está dispuesto a compartir momentos con ellos, a responder a sus preguntas, a agradecerles por su apoyo incondicional y a mostrarles su cariño y su aprecio. Es un hombre que se preocupa por sus fans, que los respeta y que les agradece constantemente el apoyo que le brindan. Además, Khan es un hombre con mucha iniciativa, con inquietudes intelectuales y con una gran capacidad de aprendizaje. Ha estudiado Derecho, habla varios idiomas, entre ellos turco, italiano, inglés y alemán, y está siempre en busca de nuevos retos, de nuevos proyectos y de nuevas experiencias que le permitan crecer como persona y como profesional. No se conforma con el éxito, sino que siempre busca superarse, aprender cosas nuevas y desafiarse a sí mismo.
Recientemente ha estado trabajando en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su deseo de seguir creciendo profesionalmente y de conquistar nuevos mercados. Ha participado en producciones en Italia, en España y en otros países, y ha demostrado que es un actor con talento y con proyección internacional. Su versatilidad, su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y su dominio de varios idiomas le han abierto las puertas a nuevas oportunidades y le han permitido expandir sus horizontes. Así que para los que no lo conocían tan bien, ahora tienen una pequeña introducción sobre este hombre fascinante, sobre su trayectoria, sobre su personalidad y sobre su forma de ser. Y para los que ya lo conocían, espero que este vídeo les haya revelado un poco más sobre su lado personal, sobre su relación con Francesca y sobre su forma de relacionarse con el mundo. La verdad es que con este tipo de historias, no hacemos más que admirar y desearles lo mejor a ambas personas. Es un gesto de cariño, de amor, de amistad, de complicidad, y es lo más bonito que hay. Es una muestra de que detrás de la fama, del éxito y de los reflectores, hay personas que sienten, que aman y que se preocupan por los demás. Ahora, quiero hablar un poquito más sobre lo que podemos deducir del set. No me atrevo a decirles qué proyecto es, porque la información es confidencial y no quiero romper las reglas. Pero sí que me atrevo a comentar algunas posibles suposiciones, a lanzar algunas teorías y a dejar volar un poco la imaginación. ¿Podría ser una nueva serie? ¿Una película? ¿Un proyecto publicitario de gran envergadura? ¿Un cortometraje? ¿O tal vez una colaboración especial con alguna marca de renombre? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí está claro, al menos por lo que hemos podido averiguar y por lo que nos han contado nuestras fuentes, es que el ambiente en el set, al menos ese día, fue de pura emoción, de cariño, de alegría y de una conexión especial entre todos los presentes. La sorpresa de Cannes sin duda generó un ambiente de calidez y de complicidad que seguramente se reflejará en el proyecto en sí. Y quiero destacar algo que me parece muy importante, algo que siempre trato de transmitir en este canal y en cada vídeo que hago. En un mundo tan mediático como el de la farándula, donde a menudo se crean historias, se inventan romances y se especula sobre la vida privada de los famosos, este tipo de gestos, como el de Cannes, nos demuestran que a veces la realidad supera la ficción. Que el amor, la amistad, el cariño, la lealtad y la complicidad pueden ser mucho más profundos, mucho más significativos y mucho más sinceros de lo que imaginamos. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública, detrás de las portadas de revistas y de los titulares sensacionalistas, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con alegrías y con tristezas, y con la capacidad de sorprender, de emocionar y de querer. Es un recordatorio de que la fama no lo es todo, y que lo más importante en la vida son los vínculos que construimos, el amor que compartimos y las personas que nos acompañan en el camino. Es un mensaje de esperanza, de optimismo y de gratitud, un mensaje que nos invita a valorar las relaciones, a cuidar a las personas que amamos y a demostrar nuestro cariño y nuestro afecto de todas las formas posibles. Es un mensaje que nos recuerda que detrás de la pantalla, detrás de la fama y del éxito, hay seres humanos que sienten y que necesitan el amor y el apoyo de los demás. Me gustaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la sorpresa que preparó Cannes para Francesca? ¿Qué creen que significó para ella? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Cannes y de este proyecto en particular? ¿Qué esperan de su relación y de los proyectos futuros que puedan compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me encanta saber qué piensan, qué sienten y qué expectativas tienen sobre los temas que tratamos en este canal. No se guarden nada. Exprésense libremente. Compartan sus ideas y sus teorías. Esta es una comunidad donde todos somos bienvenidos. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por haberlo visto hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, que se hayan enterado de algo nuevo sobre Can Yaman y su círculo cercano, y que hayan disfrutado de este momento de complicidad y de análisis. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus famosos favoritos. Aquí les traigo siempre la verdad, la información verificada y un análisis completo de los temas más relevantes del mundo del espectáculo. Y para que no se pierdan nada, para que estén al tanto de todas las novedades y para que no se pierdan ni un solo vídeo, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada.
Denle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y con todos aquellos que sean fans de Kan-Yaman y del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la vida es una sorpresa, así que ábranse a las emociones, a los sentimientos y a las experiencias que la vida les tiene preparadas. No se rindan nunca y sigan sus sueños. Hasta la próxima.